Sal de aquí, este lugar es para mi suegra. Esas fueron las palabras. No un murmullo, no una sugerencia, sino una orden directa y afilada como el filo de la gubia con la que tallé cada adorno de esta casa. La voz era de Laura, mi hija. El momento, la Nochebuena. El lugar, mi propio sillón, ese de orejas de cuero gastado que mis manos conocen mejor que mi propio rostro en el espejo. El motivo de la expulsión era yo. Mi presencia, mi estorbo en el centro de la celebración familiar. Me convertí en un obstáculo, un trasto viejo que ya no encajaba en la decoración festiva de la vida que ellos habían diseñado dentro de las paredes que yo mismo levanté con sudor y esperanza hace más de 40 años. Mi nombre es Arturo, cuento ya 78 años, y mis raíces están en un pequeño pueblo de Castilla, de esos donde el sol del verano agrieta la tierra y el silencio te enseña a escuchar el latido de tu propio corazón. Fui ebanista, no un simple carpintero. Mi padre me enseñó el lenguaje secreto de la madera, a sentir su veta bajo los dedos, a intuir la historia que cada tronco quería contar, antes de convertirse en una cuna, en una mesa robusta o en la viga que sostendría un techo. Con estas manos, que ahora tiemblan un poco al sujetar la taza del desayuno, construí este hogar desde los cimientos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, pensando en el futuro que contendría. A Elena, mi esposa, la conocí en la verbena de nuestro pueblo. Bailamos bajo una guirnalda de luces de colores, y supe en ese instante que sus ojos serían el faro que guiaría mi vida para siempre. Nos casamos un año después jóvenes, sin más patrimonio que el amor y un puñado de promesas. Construiremos un hogar, Arturo, me dijo con esa voz suave que aún resuena en mi memoria. No solo una casa, un hogar. Y yo, que siempre cumplí mi palabra, me aferré a esa promesa como a la herramienta más valiosa. Compré este terreno en las afueras, cuando todo alrededor era campo abierto, y el único sonido era el canto de los grillos al anochecer, decidido a darle forma a nuestro futuro compartido. Durante 2 largos años mi vida fue una doble jornada. Al terminar mi trabajo en el taller, venía directamente aquí, a este pedazo de tierra, a levantar nuestro futuro con mis propias manos. Todavía puedo sentir el olor a cemento fresco mezclado con el sudor de mi frente y la satisfacción del trabajo bien hecho. Recuerdo a Elena, sentada sobre un montón de sacos de arpillera, trayéndome un botijo de agua fresca mientras planeábamos con la mirada dónde iría el cuarto de los niños, dónde pondríamos el rosal que tanto le gustaba o el banco desde el que veríamos envejecer el mundo juntos. Cada ladrillo colocado era un verso de amor en el poema de nuestra vida, un cimiento sólido para la familia que soñábamos. Y nuestros hijos llegaron, llenando la casa de risas y de vida. Primero Laura, mi niña de ojos vivaces y curiosidad infinita. Después David, más tranquilo, más observador, siempre con un libro entre las manos. Por ello sacrifiqué mis mejores años, sin dudarlo un solo instante. Doblé turnos en el taller para poder pagar sus estudios universitarios, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Vendí la vieja furgoneta que tanto me gustaba, la que me había acompañado en 1000 trabajos, para la entrada de la matrícula de Laura. Dejé de comprarme herramientas nuevas para que David pudiera tener los mejores libros de arquitectura. Elena y yo nunca viajamos más allá de la playa del pueblo vecino, porque cada céntimo era para su futuro. Elena se marchó hace 5 años. Un cáncer silencioso se la llevó despacio, como una vela que se consume sin hacer ruido, dejando tras de sí un vacío inmenso y una oscuridad que aún hoy me cuesta navegar. Justo antes de irse, mientras sostenía mi mano, esa mano llena de callos y cicatrices que ella tantas veces había curado, me susurró: Arturo, amor mío, prométeme que nunca dejarás que nadie apague tu luz. Tu dignidad es la madera más noble que has tallado a lo largo de tu vida. Protégela siempre, por encima de todo. Esas palabras se convirtieron en mi brújula, el último legado de su amor, una promesa que me juré mantener hasta mi último aliento, aunque no sabía lo difícil que sería. Desde su partida, el silencio en esta casa se hizo más denso, más pesado. Laura se casó con Javier, un hombre de negocios que mide el valor del mundo en hojas de cálculo y balances de cuentas. Un hombre incapaz de ver la belleza en un mueble tallado a mano. Se mudaron a la ciudad, pero pronto empezaron a insinuar que esta casa era demasiado grande para un hombre solo. Papá, es por tu bien, decían con una falsa preocupación. No puedes mantenerla tú solo. Hace un año, simplemente se instalaron aquí. No me pidieron permiso. Me lo comunicaron como si fuera una decisión empresarial,
un movimiento logístico inevitable. No hubo diálogo, solo una imposición disfrazada de cuidado. Mi hijo David vive en el extranjero. Llama de vez en cuando, pero sus conversaciones son cada vez más breves, más distantes, como si hablara desde otro planeta. Sé que intuye lo que está sucediendo aquí, pero prefiere no ver, no involucrarse. La cobardía a veces es la forma más cruel y silenciosa de abandono. Su indiferencia es una capa más de frío en el invierno de mi vejez. Me he sentido solo en compañía, un sentimiento extraño y desolador, como ser un fantasma en los pasillos de mi propia historia, invisible para aquellos a quienes di la vida. Su silencio es un grito que solo yo puedo oír, una ausencia que pesa más que cualquier distancia física. Y así llegamos a esa Nochebuena. La casa olía a cordero asado y al pino fresco del árbol de Navidad, pero el ambiente era gélido, tenso. La familia de Javier, sus padres y su hermana, llenaban el salón con risas impostadas y conversaciones superficiales sobre dinero y viajes. Yo estaba en mi sillón, mi rincón de siempre, observando la escena como un espectador en un teatro ajeno. Desde ese mismo lugar vi a mis hijos dar sus primeros pasos, celebrar sus cumpleaños, abrir sus regalos. Era mi trono, el último bastión de mi soberanía en este hogar que se sentía cada vez menos mío, un refugio de recuerdos en medio de la invasión. Entonces llegó ella, la madre de Javier, una mujer de gestos altivos y mirada calculadora. Su vista se posó en mi sillón, luego en mí, con un desdén apenas disimulado. Se acercó a Laura y le susurró algo al oído, una frase corta, una instrucción. Vi el rostro de mi hija cambiar, endurecerse, despojarse de cualquier rastro de la niña que yo había criado. Se transformó en una extraña, una ejecutora de órdenes que venían de un mundo al que yo ya no pertenecía. Ese breve intercambio fue el preludio de la humillación, la chispa que encendería una hoguera que arrasaría con todo lo que quedaba de nuestra familia. Fue en ese preciso instante cuando Laura se acercó a mí. Caminaba con una determinación fría, evitando mi mirada, como si temiera encontrar en mis ojos el reflejo de su propia traición. Su voz, cuando finalmente habló, no tenía ni un ápice de cariño, solo la dureza del metal. «Papá», dijo, en un tono que no admitía réplica, un tono que nunca antes había usado conmigo. Y luego, pronunció la frase que se clavó en mi alma como una astilla envenenada. La frase que lo cambió todo para siempre, que demolió los cimientos de mi mundo y me dejó a la intemperie en mi propia casa, bajo la mirada de todos. No grité. No protesté. El dolor, cuando es verdaderamente profundo, no hace ruido. Se instala en el silencio, te ahoga desde dentro. Simplemente me levanté, sintiendo el peso de todas las miradas clavadas en mi espalda como puñales. La de Javier, satisfecha y condescendiente. La de su madre, triunfante y arrogante. La de los demás invitados, incómoda pero cómplice. El mundo se detuvo por un segundo eterno, en el que comprendí mi nuevo lugar en la jerarquía de esa casa. Me había convertido en un mueble viejo y molesto, uno que se aparta sin miramientos para hacer sitio a lo nuevo, a lo importante. Pero entre todas esas miradas, una fue diferente, la de mi nieto Leo, el hijo de Laura, de apenas 12 años. Él me miraba con una tristeza infinita en sus ojos grandes y limpios. No había juicio en su mirada, solo una compasión pura y una incomprensión dolorosa. Él era el único que veía de verdad. El único que entendía que lo que acababa de ocurrir era una injusticia profunda, una herida infligida a un anciano en el corazón de su propio hogar. Su mirada fue un pequeño salvavidas en un océano de desprecio, un recordatorio de que la bondad aún existía, aunque fuera en el alma de un niño. Me di la vuelta y, con la lentitud que me imponen los años y el alma herida, caminé hacia la cocina. Cada paso era un esfuerzo, como si arrastrara el peso de todos los recuerdos felices que esas paredes habían presenciado. Me senté en un taburete alto, solo, mientras el eco de sus risas y conversaciones me llegaba desde el salón como un murmullo lejano y cruel. En ese momento entendí que no era el sillón lo que me habían quitado, era mi lugar en el mundo, mi dignidad, mi historia. Me habían convertido en un extraño en la casa que yo mismo había construido con mis manos. Y en ese instante, con el sabor amargo de la humillación en la garganta y el frío de la soledad calándome los huesos, supe que algo se había roto para siempre. La confianza, el respeto, el amor filial, todo se había hecho añicos con esas pocas palabras. La casa seguía en pie,
pero el hogar se había derrumbado. Estaba solo, rodeado de gente, pero más solo que nunca. Comprendí que mi presencia allí ya no era bienvenida, que me había convertido en una carga, en un recordatorio de un pasado que ellos querían borrar para construir su propio futuro sobre mis ruinas. Por cierto, mientras revivo estos recuerdos dolorosos, me consuela pensar que mi historia viaja lejos, que quizás alguien en algún rincón del mundo me está escuchando. Es un alivio sentir que no estoy completamente solo en esto. Me gustaría mucho saber desde dónde me acompañáis en este relato. Dejadme un comentario con vuestra ciudad o vuestro país, por favor. Será como recibir una postal de un amigo lejano. Un pequeño gesto que ilumina esta soledad. Leer vuestros mensajes me hará sentir que mi voz, al menos, ha encontrado un hogar en vuestros corazones. Y si estas historias, que nacen de una vida real, os tocan el alma como a mí me ha tocado vivirlas, os invito a suscribiros al canal. Vuestro apoyo es mucho más que un simple número. Es un abrazo en la distancia, un recordatorio de que la dignidad y el respeto no entienden de fronteras ni de generaciones. Cada suscripción es una voz que se une a la mía para decir que las personas mayores merecen ser escuchadas, valoradas y queridas hasta el final de sus días. Vuestra compañía en este viaje me da la fuerza para seguir adelante y contar mi verdad. Aquella Nochebuena no terminó con los postres ni con los villancicos. Para mí, terminó en el momento en que me levanté de mi sillón. El resto de la noche fue una neblina de dolor silencioso, una espera interminable hasta que todos se fueran a dormir, para poder refugiarme en mi cuarto. La humillación no se fue con los invitados, se quedó impregnada en las paredes, en el aire, en el cuero vacío de mi sillón. Esa noche no dormí, solo pensé en las palabras de Elena, en su advertencia sobre proteger mi dignidad, y supe, con una certeza desoladora, que la batalla más difícil de mi vida acababa de comenzar. Los días que siguieron a aquella Nochebuena, se convirtieron en un lento desfile de desprecios silenciosos, de humillaciones que no se pronuncian con palabras pero que se clavan en el alma con la misma fuerza. En la mesa, mi plato era siempre el último en servirse, a menudo cuando la comida ya empezaba a enfriarse. Mis opiniones, si osaba darlas, eran recibidas con un silencio incómodo o directamente ignoradas, como si el eco de mi voz no pudiera atravesar la barrera invisible que ellos habían levantado a mi alrededor. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, una sombra que se movía por los pasillos sin ser vista, un eco de un pasado que a todos les resultaba incómodo recordar. Laura, mi hija, perfeccionó el arte de la evasión, sus ojos nunca se encontraban con los míos. Si coincidíamos en un pasillo, siempre encontraba un motivo urgente para mirar el móvil, o para girarse y volver sobre sus pasos. Creo que en el fondo de su corazón luchaba una batalla entre la vergüenza y la conveniencia. Pero la conveniencia, ese monstruo frío y calculador, siempre ganaba. Mi presencia se había convertido en el espejo de su propia ingratitud, y mirarme a mí era enfrentarse a la persona en la que se había convertido, una extraña que había sacrificado el amor por la comodidad, y eso le resultaba sencillamente insoportable. Una tarde, mientras regaba las macetas del patio interior, escuché sus voces filtrándose a través de la ventana entreabierta de la cocina. Era Laura hablando con Javier. Su tono era bajo, conspirador, pero las palabras llegaron a mí con una claridad demoledora. No podemos seguir así, Javi. Ocupa demasiado espacio. Mi madre quiere venir a pasar una temporada y no hay sitio. Hay que buscarle una residencia. Es lo más práctico. Práctico. Esa palabra resonó en mi cabeza como un martillazo. Así se deshacían de mí, como de un mueble viejo que ya no combina con la nueva decoración. No con amor, no con pena, sino con la fría lógica de la practicidad. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad de mi cuarto, con la mirada perdida en el viejo nogal que planté con mis propias manos el día que nació Laura. Sus ramas, ahora desnudas por el invierno, se recortaban contra el cielo como los dedos de un esqueleto. Y en esa quietud profunda, las palabras de Elena regresaron a mí, no como un susurro, sino como un mandato sagrado. Tu dignidad es la madera más noble que has tallado. Protégela siempre. Comprendí que esperar a que me echaran no era una opción. No iba a permitir que me convirtieran en serrín. La rabia es un fuego que te consume, pero la dignidad es un acto silencioso, un movimiento preciso y firme. A la mañana siguiente, antes de que el primer rayo de sol se colara por la ventana, me levanté con una determinación que no sentía desde hacía años. Bajé al sótano, a mi viejo taller.
El aire allí olía a mi verdadera vida, a serrín de pino, a barniz, a trementina y al sudor del trabajo honesto. Era mi santuario, el único lugar de la casa que ellos no habían profanado con su indiferencia. Acaricié el lomo de mi viejo cepillo de carpintero, sentí la madera gastada del banco de trabajo bajo mis dedos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí yo mismo de nuevo. Arturo, el ebanista. No el estorbo. En un rincón, cubierto por una lona polvorienta, estaba el viejo arcón de metal donde guardaba los tesoros que no tienen precio. Lo abrí con cuidado, y el chirrido de las bisagras fue como la música de un tiempo olvidado. Dentro, entre herramientas que mis manos recordaban a la perfección, encontré la caja de hojalata con los documentos importantes. La abrí y allí estaba, doblada con esmero, la escritura de la casa. La desdoblé sobre el banco de trabajo y leí nuestros nombres, grabados en tinta oficial, Arturo y Elena. No había más nombres. Esta casa era nuestra, mía. Y esa certeza se convirtió en el cimiento de mi plan. Justo debajo de la escritura, había un fajo de cartas atadas con una cinta de seda azul, el color favorito de Elena. Eran las cartas que me escribió durante los largos meses que pasé recuperándome de una neumonía, hacía ya más de 30 años. Desaté la cinta con dedos temblorosos y cogí una al azar. Su caligrafía elegante y firme llenaba el papel, cada palabra un bálsamo para mi alma herida. Eres fuerte como el roble que plantamos juntos, mi amor. Leí al final de una de ellas. Has construido nuestro refugio con tus manos, y nada ni nadie podrá derrumbarlo mientras te mantengas en pie por dentro. Me sequé una lágrima furtiva que se había escapado sin permiso, y volví a guardar las cartas en su sitio, con el mismo cuidado con el que ella las había atado. Subí a mi cuarto sintiendo una fuerza renovada, como si la voz de Elena me hubiera insuflado el coraje que me faltaba. Cogí el viejo teléfono de disco de mi mesilla de noche y marqué un número que no marcaba desde hacía demasiado tiempo. El número de mi mejor amigo de la juventud, Miguel, un notario ya jubilado, pero sobre todo, un hombre de principios inquebrantables. Su voz, al otro lado de la línea, fue un ancla en mi tormenta. Miguel, soy Arturo, dije, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Le conté todo, sin adornos, sin autocompasión, con la voz quebrada pero con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Le hablé con acento agudo de la Nochebuena, del sillón, de la palabra práctico. Al otro lado, solo hubo un largo silencio, un silencio de quien escucha, no solo con los oídos, sino con el corazón. Y entonces, Miguel habló, y sus palabras fueron el mapa que necesitaba. Arturo, me dijo con calma, los árboles viejos no se arrancan, se trasplantan con cuidado, y a veces, el mejor abono es la distancia. Ven a verme mañana por la mañana. A partir de ese momento, empecé a actuar en silencio, con la precisión de un artesano que conoce cada movimiento de su oficio. Mientras ellos estaban en sus trabajos, inmersos en su mundo de cifras y prisas, yo comencé a empaquetar mi verdadera vida. No en grandes cajas de cartón, sino en 2 viejas maletas de cuero. No metí ropa, ni objetos de valor monetario. Solo empaqueté los símbolos, los fragmentos de mi alma, las anclas que me mantenían unido a quien realmente era. Cada objeto era un capítulo de mi historia, una historia que ellos habían decidido dejar de leer, pero que yo me negaba a dejar que terminara así. La primera en entrar en la maleta fue nuestra foto de boda, Elena y yo, jóvenes, sonrientes, con toda una vida por delante. La miré largamente, recordando el tacto de su mano en la mía, la promesa silenciosa que nos hicimos con la mirada. Ella llevaba una sencilla corona de flores silvestres en el pelo, y sus ojos brillaban con una luz que ni el tiempo ni la muerte habían podido apagar en mi memoria. Esa foto no era solo un trozo de papel, era el recordatorio de que mi vida había sido por encima de todo, una historia de amor verdadero, y eso nadie podía arrebatármelo. Luego, con un cuidado infinito, coloqué el fajo de sus cartas. Eran mi brújula, mi testamento de amor. Cada una de ellas contenía un pedazo de su alma, de su sabiduría, de su fuerza inquebrantable. Sabía que en los días venideros, cuando la soledad apretara, podría abrir cualquiera de ellas y volver a escuchar su voz, sentir su apoyo a través del tiempo y del espacio. Eran más valiosas que cualquier escritura, que cualquier ladrillo. Eran el verdadero hogar que me llevaría conmigo a donde quiera que fuese, un refugio portátil construido con tinta y amor.
Junto a las cartas envolví en un paño suave mi primer martillo, el que mi padre me regaló cuando cumplí 14 años. El mango de madera de haya estaba pulido y oscurecido por el sudor de sus manos, y luego por el de las mías. Era el símbolo de mi linaje, de una tradición de trabajo honesto y de orgullo por el oficio bien hecho. Representaba la dignidad del hombre que se gana la vida con sus manos, que transforma la materia bruta en algo útil y hermoso. Era un legado de integridad que ni el dinero ni la modernidad de mi yerno podían comprender ni por supuesto comprar. El último objeto que guardé fue una pequeña talla de madera, la figura de un gorrión que le hice a mi hijo David cuando era un niño y se rompió una pierna. Recuerdo sus ojos iluminados al verla, cómo la apretaba en su mano mientras dormía. No sabía si él aún la recordaba, si la distancia y el tiempo habían borrado ese pequeño gesto de amor paternal. Guardarla era un acto de fe, la esperanza de que en algún lugar de su corazón de adulto aún quedara un rincón para el niño que una vez fue, un niño que amaba los pájaros de madera tallados por su padre. Mi nieto Leo, con la intuición pura de los niños, fue el único que pareció notar el cambio sutil en el aire, la silenciosa determinación que se había apoderado de mí. Ya no me veía cabizbajo, me observaba moverme por la casa con un propósito secreto, con una calma nueva. Sus ojos grandes y tristes me seguían a todas partes, llenos de preguntas que no se atrevía a formular. Él era el único testigo de mi transformación silenciosa, el único aliado, sin saberlo, en esta batalla por mi dignidad, que estaba librando en el corazón de mi propio hogar. Una tarde, mientras estaba sentado en el jardín, en el banco de madera que construí para Elena bajo la sombra del nogal, Leo se acercó y se sentó a mi lado en silencio. No dijo una palabra. Simplemente apoyó su pequeña cabeza en mi hombro, un gesto que valía más que todos los discursos del mundo. Fue el único acto de amor puro y desinteresado que había recibido en meses, un bálsamo que calmó una parte del dolor. Le acaricié el pelo, sintiendo el calor de su confianza, y supe que no todo estaba perdido, que la bondad aún podía florecer. No te preocupes, Leo, le susurré, más para mí que para él. Los árboles viejos, a veces, necesitan buscar un nuevo sol para seguir dando sombra. Él, probablemente, no entendió el significado exacto de mis palabras, pero sí comprendió el sentimiento que las envolvía, la mezcla de tristeza y de esperanza. Levantó la cabeza, me miró fijamente a los ojos, y me abrazó con una fuerza sorprendente para su edad. En ese abrazo, sentí la conexión de las generaciones, el hilo invisible del amor verdadero, que ni la codicia ni el desprecio habían conseguido romper del todo. Ese abrazo de mi nieto fue como un faro en la noche, me recordó por qué luchaba, no solo por mí, sino por el legado de decencia que quería dejarle a él. Si esta historia os conmueve, si sentís que la dignidad de nuestros mayores es un tesoro que debemos proteger, os invito a suscribiros al canal. Cada suscripción es una voz que se une a la mía, un gesto que dice que no estamos solos, que el respeto y el cariño son los cimientos sobre los que se construye una sociedad más humana. Vuestra compañía en este viaje me da fuerzas para no rendirme. El día clave llegó una semana después de mi visita a Miguel, me llamó por la mañana. Arturo, he encontrado a alguien, me dijo. No son inversores, no buscan especular. Es una pareja joven, un médico y una maestra. Buscan una casa con alma, un lugar donde criar a sus hijos. Sentí un nudo en la garganta. Una casa con alma. Eso era exactamente lo que yo había construido. Concertamos una cita para esa misma mañana, aprovechando que Laura y Javier estarían, como siempre, ausentes, ocupados en sus importantes asuntos. Cuando llegaron, vi en sus ojos un respeto y una ilusión que hacía mucho tiempo que no veía en los de mi propia hija. Les abrí la puerta y no empecé a hablarles de metros cuadrados ni de calidades de construcción. Les hablé con acento agudo de la vida que esas paredes habían albergado. Les mostré la marca en el marco de la puerta de la cocina donde medíamos la altura de Laura y David cada año. Les conté cómo había elegido personalmente cada viga de pino en la sierra, imaginando el techo que protegería a mi familia. Les enseñé la chimenea del salón, que diseñé yo mismo para que el calor se repartiera de manera uniforme, pensando en las frías noches de invierno en las que nos sentábamos todos juntos a contar cuentos. La joven maestra se detuvo a tocar el marco de una de las puertas, con los adornos que yo había tallado a mano con mi gubia favorita.
Se nota el amor que hay aquí, dijo en un susurro, y sus palabras fueron la validación que mi corazón necesitaba. Ellos no veían un inmueble, veían un hogar. Esa misma tarde, en la notaría de Miguel, el aire era denso y solemne. El olor a papel antiguo y a cera de sellar llenaba la estancia. La joven pareja me sonreía con gratitud, sin saber la tormenta que se agitaba dentro de mí. Miguel preparó los documentos sobre la gran mesa de caoba, y por un instante dudé. Estaba a punto de desprenderme de la obra de mi vida, del refugio que había construido con sudor y sueños. Pero entonces recordé la mirada de desprecio de mi hija, y la duda se desvaneció. Cogí la pluma que Miguel me ofrecía. Su peso en mi mano se sentía definitivo, como el de un mazo de juez. Mi firma sobre el papel fue temblorosa, pero decidida. Cada trazo era un adiós, pero también un hola. Un adiós a la humillación, a la invisibilidad. Y un hola a una nueva vida, una vida en la que yo volvería a ser el único dueño de mis pasos, y de mis silencios. Al estampar mi nombre, no estaba vendiendo una casa. Estaba comprando mi libertad y reclamando mi paz. En el momento en que el dinero fue transferido a una nueva cuenta bancaria que solo yo conocía, sentí como el nudo que llevaba meses oprimiéndome el pecho, comenzaba a deshacerse lentamente. No sentía alegría. No había euforia en mi corazón. Lo que sentía era una profunda y serena paz, como la que siente el marinero cuando por fin avista tierra firme, tras una larga y violenta tempestad. Había recuperado el timón de mi propio barco, y aunque el destino era incierto, sabía que navegaba lejos de la tormenta. Este acto no fue una venganza. La venganza es un plato que se sirve caliente y que quema por dentro a quien la cocina. Lo mío fue algo distinto, más silencioso y creo, más profundo. Fue una declaración de independencia. Un acto de dignidad silenciosa. Ellos habían intentado quitarme mi lugar en el mundo, despojarme de mi trono, de mi sillón. Pero yo, por mi propia voluntad, había decidido cambiar de paisaje, buscar un nuevo reino, por pequeño que fuera, donde mi soberanía fuera indiscutible, y mi dignidad, mi única corona. Me levanté de la silla de la notaría sintiéndome más ligero, como si me hubiera quitado de encima el peso de 40 años de sacrificios no reconocidos. Le di la mano al joven médico y le entregué una sola llave, la original, la que había guardado desde el primer día. Cuídenla, le dije. Tiene muchos buenos recuerdos dentro. Él asintió, con una seriedad que me conmovió. Sabía que la casa quedaba en buenas manos, en manos que sabrían apreciar el alma que yo había dejado impregnada en sus paredes. Al salir a la calle, el sol de la tarde me dio en la cara y por primera vez en mucho tiempo sentí su calor no como una caricia melancólica, sino como una promesa de nuevos amaneceres. Había cerrado el capítulo más doloroso de mi vida, no arrancando la página sino escribiendo un final diferente, un final que yo mismo había elegido. El camino por delante era solitario, pero era mío. Y esa certeza era el único equipaje que realmente necesitaba para empezar de nuevo, para reconstruir mi hogar allí donde mi dignidad fuera respetada. Mientras el mundo sigue girando, historias como la mía se repiten en silencio en muchos hogares. El desprecio a la vejez es una herida silenciosa en nuestra sociedad. Si creéis que estas voces merecen ser escuchadas, si pensáis que la dignidad no tiene fecha de caducidad, os pido que os suscribáis al canal. Vuestro apoyo es un faro de esperanza, la prueba de que todavía hay corazones dispuestos a escuchar y a recordar que todos, un día, seremos el eco de los recuerdos que dejamos en los demás. El viaje de vuelta desde la notaría fue extraño. Pasé por delante de parques donde había empujado los columpios de mis hijos, por la heladería donde celebrábamos sus buenas notas. Cada esquina era un recuerdo. Pero ya no dolían de la misma manera, se habían convertido en postales de un país lejano al que ya no pertenecía. Estaba en un exilio autoimpuesto, pero era un exilio liberador. Estaba dejando atrás el territorio de la ingratitud para adentrarme en la tierra inexplorada de mi propia autonomía. Esa noche, mientras Laura y Javier cenaban ajenos a todo, yo estaba en mi cuarto, mirando las 2 maletas de cuero a los pies de mi cama. No contenían mucho, pero lo contenían todo. Contenían mi identidad, mi historia, el amor incondicional de Elena, y la promesa de un futuro en paz. El plan estaba trazado, el golpe de timón había sido dado. Solo quedaba esperar al alba para levar anclas y dejar que la corriente me llevara lejos de aquel puerto donde ya no era bienvenido. La calma que sentía era la calma que precede al final de una larga enfermedad.
Había pasado por la fiebre de la humillación, por los escalofríos de la soledad, pero ahora sentía que la convalecencia estaba a punto de empezar. Sabía que la herida dejaría cicatriz, pero también sabía que las cicatrices son el testimonio de las batallas que hemos ganado. Y yo, en mi silencio, acababa de ganar la batalla más importante de mi vida, la batalla por mí mismo. Esa noche fue la última que pasé bajo el techo que yo mismo había construido con tanto esfuerzo y dedicación. Laura y Javier llegaron tarde como de costumbre, inmersos en una acalorada discusión sobre el precio de unas acciones o algún otro asunto de su mundo que me resultaba completamente ajeno. Pasaron por mi lado en el pasillo, dirigiéndose a la cocina, y ni siquiera se percataron de mi presencia, como si yo fuera ya una sombra, parte del mobiliario antiguo que planeaban reemplazar. Yo, sentado en la penumbra, los observé sin decir nada. Ya no era un padre, ni siquiera un abuelo. Era un obstáculo silencioso, un testigo mudo del derrumbe de los afectos, esperando pacientemente el amanecer para ejecutar mi último y definitivo acto de libertad. A la mañana siguiente, mucho antes de que el primer rayo de sol se asomara por el horizonte, me levanté. El silencio de la casa era profundo, solo roto por el tic-tac del viejo reloj del salón, un sonido que había marcado el ritmo de nuestras vidas durante décadas. Me vestí con mi mejor traje, el que usé en la boda de Laura, como un símbolo de respeto hacia el hombre que fui, y el que estaba a punto de volver a ser. Coloqué con cuidado mis 2 maletas de cuero junto a la puerta de entrada y recorrí la casa por última vez, despidiéndome en silencio de cada habitación, de cada eco de risa infantil, de cada sombra querida de Elena que aún danzaba en los rincones. Sobre la mesa de la cocina, la misma que yo había lijado y barnizado con mis propias manos hasta dejarla suave como la seda, dejé un sobre blanco. Dentro, no había reproches ni lamentos, ni una sola palabra de rencor. La dignidad no necesita levantar la voz. Solo escribí una nota escueta, precisa como un corte de gubia, y junto a ella, dejé el juego de llaves de la casa. La nota decía: os dejo la casa que construí, pero me llevo los recuerdos que la hicieron un hogar. Los nuevos dueños llegarán en una semana. Que encontréis en estas paredes lo que habíais perdido. Con mi adiós, Arturo. Cada palabra era un clavo que sellaba un ataúd, el de la familia que una vez fuimos. Salí por la puerta principal, cerrándola suavemente a mi espalda, sin hacer ruido. El clic de la cerradura fue el sonido más liberador que había escuchado en años. No miré atrás. El sol de la mañana, aún tímido, me dio de lleno en la cara y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que podía respirar hondo, que el aire llenaba mis pulmones sin el peso de la humillación. Un taxi, que había llamado la noche anterior, me esperaba al final de la calle, como un carruaje discreto hacia mi nueva vida. Me subí, y mientras el coche se alejaba, no sentí tristeza, sino el vértigo sereno de quien recupera el control de su propio destino y navega hacia un horizonte desconocido pero propio. El taxi me llevó a un pequeño apartamento que Miguel me había ayudado a encontrar en el corazón del pueblo, muy cerca de su casa. Es un lugar modesto, con apenas 2 habitaciones y un pequeño balcón que mira a una plaza tranquila. Pero al cruzar el umbral, sentí una sensación que había olvidado, la de estar en casa. Cada rincón, cada pared, cada baldosa me pertenecía. No por un título de propiedad sino por elección, era mi refugio, mi reino de silencio y paz, un espacio donde mi dignidad no tendría que pedir permiso para ocupar un sillón. Deshice las maletas lentamente, colocando la foto de Elena en la mesilla, sus cartas en un cajón, y mi viejo martillo sobre una estantería. Puedo imaginar con toda claridad la escena cuando encontraron mi nota sobre la mesa, el desconcierto inicial, seguido del shock y la incredulidad. La llamada furiosa de Laura a mi teléfono móvil, que yo, deliberadamente, no contesté. La voz de Javier, seguramente calculando con rapidez la magnitud de la pérdida económica, la oportunidad de negocio que se les había escapado de las manos. Se habían quedado con las paredes pero yo me había llevado el alma de la casa, su historia, su calor. Descubrieron, demasiado tarde, que habían intentado desalojar al guardián del tesoro, y al hacerlo, el tesoro mismo se había desvanecido con él para siempre. Su herencia, esa que tanto anhelaban y por la que estaban dispuestos a pisotearme, se había convertido en cenizas antes incluso de que yo me hubiera marchado del todo. Se quedaron con el cascarón vacío de su propia codicia, una casa grande y fría que ahora solo sería un recordatorio permanente de lo que habían perdido por su falta de corazón. Compraron su comodidad al precio de su humanidad,
Y esa es una deuda que, tarde o temprano, la vida siempre se cobra. Yo, mientras tanto, en mi pequeño apartamento, empezaba a reconstruir mi hogar con los únicos materiales que de verdad importan: el respeto por uno mismo y la paz interior. Unos días después de mi partida, alguien llamó suavemente a la puerta de mi nuevo apartamento. Al abrir, me encontré con la figura pequeña y temblorosa de Leo, mi nieto. Se había escapado de casa, aprovechando un descuido de sus padres. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, y en sus manos apretaba la pequeña talla del gorrión de madera que yo le había regalado hacía años. «Abuelo», me dijo con la voz rota por los sollozos, «lo siento mucho. Mamá y Javier no paran de gritar. No quiero vivir con ellos. Quiero estar contigo». Y en ese instante, supe que no todo estaba perdido, que mi batalla silenciosa había tenido un sentido profundo. Lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. En ese abrazo no solo había consuelo, sino también una promesa. La semilla de la bondad, la semilla de Elena y mía que creía marchita, había florecido en él, pura y resistente, en medio del terreno yermo de la ambición de sus padres. Él era la prueba de que el amor verdadero, el respeto y la decencia, a veces logran abrirse paso a través de las grietas de las familias rotas. Él era mi verdadero legado, la continuación de mi historia, la madera más noble que yo había ayudado a formar sin siquiera darme cuenta de ello. Ahora Leo viene a verme cada tarde después de terminar sus clases en el colegio. Se ha convertido en la luz que ilumina mis días. En el pequeño balcón de mi apartamento, hemos improvisado un diminuto taller de carpintería, apenas un banco de trabajo y unas pocas herramientas. Le estoy enseñando a trabajar la madera, a sentir su textura, a respetar su veta. Le muestro cómo un trozo de materia inerte puede transformarse, con paciencia y cariño, en algo hermoso y útil. Y mientras sus manos pequeñas aprenden el oficio, yo le transmito algo mucho más valioso: la historia de su familia, la que sus padres han decidido olvidar. Le hablo de su abuela Elena, de su risa contagiosa, de su amor por las flores silvestres. Le cuento historias de mi juventud en el pueblo, de cómo construí nuestra casa con la ilusión de un futuro que imaginaba muy diferente. Le enseño que el valor de un hombre no se mide por lo que posee en el banco, ni por el tamaño de su casa, sino por la integridad de sus actos, por lo que es capaz de construir con sus propias manos, y sobre todo, con su corazón. A través de él, siento que mi vida no ha sido en vano, que mi legado de dignidad y trabajo honesto continuará. A través de sus ojos curiosos y su corazón abierto mi historia sigue viva. Él no solo está aprendiendo un oficio, está aprendiendo a ser un hombre de bien, a valorar las cosas que no tienen precio. Es mi redención y mi esperanza. Ver sus manos, tan parecidas a las mías cuando era joven, sujetando una gubia o pasando un papel de lija, me llena de una paz que ninguna posesión material podría darme jamás. Mi verdadero hogar ya no son aquellas paredes, sino el tiempo que paso con él, construyendo no solo objetos de madera, sino también recuerdos que, espero, lo guiarán por el camino correcto. A veces, al atardecer, me asomo a la ventana y miro hacia las colinas lejanas, donde se adivina la silueta de mi antigua casa. Ya no siento dolor ni rencor al hacerlo. Siento una serena y profunda melancolía, la de quien contempla un paisaje familiar desde la distancia segura de un nuevo puerto. He comprendido una verdad fundamental en el ocaso de mi vida: un hogar no es un lugar físico, no son los ladrillos ni las vigas que lo sostienen. Un hogar es, sencillamente, el espacio sagrado donde tu dignidad es reconocida, cuidada y respetada por aquellos a quienes amas. Mis hijos no esperaron a que yo muriera para intentar heredar la casa, pero al hacerlo, mataron sin saberlo el hogar que habitaba en su interior. En su ceguera, quisieron quedarse con el continente, pero despreciaron por completo el contenido, que era lo único que de verdad tenía valor. Se quedaron con una propiedad, pero perdieron a un padre. Se quedaron con un edificio, pero yo me llevé conmigo la esencia, los recuerdos y la paz, que ahora florecen en este pequeño rincón del mundo junto a mi nieto, mi verdadero tesoro. La vida me ha enseñado, de la manera más dura, que el silencio puede ser el grito más poderoso y atronador de todos. Que una retirada a tiempo, hecha con dignidad y sin estridencias, es la mayor de las victorias. Y que la dignidad, al igual que la buena madera de roble, no se rompe fácilmente con los golpes del desprecio. Se talla con el tiempo, se endurece con las pruebas más difíciles,
y su valor final es incalculable. No es algo que se pueda heredar o arrebatar, solo se puede construir, día a día, con los actos de nuestra propia vida. Y eso es algo que nunca nadie me podrá quitar. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este relato, por haber escuchado la voz de este viejo ebanista. Vuestra compañía a través de la distancia ha sido un bálsamo para mi alma. Me encantaría leer vuestras propias historias o sugerencias en los comentarios. Cada vida es un universo digno de ser contado. Y si mi experiencia os ha conmovido, os invito una vez más a suscribiros al canal. Vuestro apoyo ayuda a que estas voces no se pierdan en el olvido, y nos recuerda a todos la importancia de proteger la dignidad de nuestros mayores, el tesoro más valioso que una familia puede tener.